multifacética. La política influye en en la forma en la que se concibe, se implementa y se evalúa la educación. Y y la educación, a su vez, puede influir en la forma en que se desarrollan las políticas públicas. En este contexto, es fundamental analizar la naturaleza política de la educación y cómo esta relación se ha desarrollado a lo largo de la historia, desde la antigüedad hasta la actualidad. A continuación se presentará una visión general de la política y la educación en diferentes épocas y contextos, con un enfoque especial en la política educativa en México y la influencia de globalización en la educación. Muy bien, correcto. Vamos a ver toda esta parte aquí dentro de la historia de México que trae la parte de la legislación, los artículos y demás. Como lo vimos en la clase pasada, pues está toda esta parte de ver qué se ha ido cambiando y qué ha ido mejorando dentro de la misma educación aquí en México mediante las diferentes políticas educativas. Adelante, puedes empezar a leer, por favor, Oli. Historia de la política educativa. La política educativa tiene sus raíces en la antigüedad con la creación de sistemas educativos en civilizaciones como la griega y la romana. En la Edad Media, la política educativa se centró en la creación del sistema educativos nacionales y la exposición de la educación obligatoria. En la segunda mitad del siglo XX, la política educativa se enfocó en la promoción de la educación para todos y la lucha en contra de la desigualdad educativa. Y dimensiones de la política educativa. Dimensión política se refería a la creación y la implementación de la política educativa por parte de los gobiernos y la institución política. De dimensión social se enfocaba en la relación entre la educación y la sociedad, incluyendo la equidad y la justicia y la inclusión. Dimensión económica se refería a la asignación de recursos económicos para la educación y su impacto en la educación del desarrollo. Componentes actuales de la política educativa. Acceso y equidad. Se enfoca en garantizar el acceso a la educación para todos independientemente de su organización social, económica o cultural. Calidad de la educación. Se refiere a la reforma de la calidad de la educación, incluyendo la formación de los docentes y la evaluación de las aprendizajes, innovación y tecnología. Se enfoca en la incorporación de la tecnología y la innovación de la educación para mejorar la calidad y la accesibilidad. Participación y compromisos. Se refiere a la participación de la comunidad y los actores educativos de la toma de decisiones y la implementación de la política educativa. Muy bien, correcto. Si nos damos cuenta dentro de la historia de la política educativa, hay muchos cambios. ¿A qué se deben cada cambio? A los gobiernos. Recordemos que nuestras leyes cambian de acuerdo a cada uno de los gobiernos, como lo menciona en esta parte. De acuerdo a cada uno de los gobernantes o de lo que esté pasando dentro de cada uno de estos momentos, pues obviamente va a ir cambiando el cómo se ve la educación aquí en México. Recordemos que las reformas, como lo dice aquí, los cambios políticos o los cambios segregados que se le dan a las leyes de la educación se debe a cada uno de ellos, a que a las necesidades también que se marquen dentro de las agendas, como lo mencionábamos la clase pasada, la Agenda 2030 es la que nos rige hasta el momento, ¿verdad? Y entonces la Agenda 2030 nos dice de qué manera
Se tiene que ir rigiendo la educación, la salud, la política dentro de cierto tiempo, dentro de ciertos años, y es por eso que se van metiendo diferentes acuerdos o diferentes formas de ver la educación. Vamos a ver el estudio científico de la política educativa. Por favor, Monse. La política educativa se ha convertido en un campo de estudio científico riguroso en el siglo XX, enmarcando por disciplinas como el derecho, la politología, la historia y la sociología. Aunque su fundamentación científica aún no está completa, se ha integrado en la filosofía de la educación, permitiendo fingir principios y fines de la educación y proponer soluciones a problemas complejos. Su inclusión en currículos universitarios y el creciente número de investigaciones y publicaciones reflejan su importancia y estudio científico. La pedagogía comparada es una disciplina que surge en el siglo XX y se enfoca en el estudio y comparación de los sistemas educativos y las prácticas pedagógicas de diferentes países y culturas. La pedagogía compara buscar, identificar y analizar las similitudes y diferencias entre los sistemas educativos y las prácticas pedagógicas de diferentes contextos con el objetivo de 1. Mejorar la comprensión de los sistemas educativos y las prácticas pedagógicas en diferentes contextos. 2. Identificar buenas prácticas y modelos educativos que puedan ser adaptadas y aplicados en otros contextos. 3. Fomentar la cooperación y el intercambio de experiencias entre países y culturas. 4. Contribuir al desarrollo de políticas educativas y prácticas pedagógicas más efectivas y relevantes. Correcto. Entonces, ¿qué empezamos a ver aquí? ¿La pedagogía en qué año surge? Dentro del siglo XX, ¿verdad? ¿Qué quiere decir dentro de estos acuerdos? La pedagogía, recordemos que cada una de las áreas de la educación tiene una razón de ser. Yo, por ejemplo, soy licenciado en ciencias de la educación. ¿Qué hace un licenciado en ciencias de la educación? Capacita, organiza, es docente, investigador y en su momento pone a la práctica todos los conocimientos dentro de talleres y discursos. Los pedagogos surgen con la necesidad de ver los acuerdos internacionales y ver de qué manera se iba a rescatar la educación para modernizarla y mejorar, identificar, fomentar y contribuir al desarrollo de las personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Los primeros pedagogos, antes de dar clases, veían los planes y programas de estudio. Posteriormente empezaban a dar clases y se daban cuenta de que era necesario cambiar. Y entonces ahí empezaban los famosos artículos de investigación, en el cual decía, yo estoy dando clases en nivel primaria, tengo el grupo de primero y veo que la necesidad ahorita es fomentar tal cosa, es contribuir de tal manera, es identificar las necesidades y mejorar el nuevo plan de estudios. Entonces, como pedagogo se tiene esa necesidad, investigar, contribuir y dar a conocer de qué manera puede ir mejorando la educación dentro del país. Seguimos, por favor, Oli. La pedagogía comparada se enfoca en aspectos como estructuras y organizaciones de los sistemas educativos, círculos y programas de estudio, tecnologías en la enseñanza, evaluación y acreditación, política educativa y la legislación. La pedagogía comparada es una herramienta valiosa para los educadores, investigadores y políticos, ya que les permite aprender de las experiencias de otros países, culturas, desarrollos sociales e innovadores y afectivas para los desafíos educativos. El fenómeno de la globalización, el posconocimiento y la sociedad el conocimiento ha creado un entorno en el que las fronteras políticas y geo- geográficas ya no son barreras en la conexión educativa entre diferentes países. La globalización ha permitido
la interacción de personas y culturas de todo el mundo, facilitando el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias. El postmodernismo ha cuestionado la estructura tradicional del poder y conocimientos, abriendo caminos a nuevas formas de aprendizaje y enseñanza. La sociedad del conocimiento ha enfatizado la importancia del conocimiento y la importancia de la economía y la sociedad, lo que ha llevado a una demo- mayor demanda de educación y forma de la larga de la vida. En estos contextos, la educación se ha contenido en un bien global y la conexión de educación entre diferentes países se ha vuelto más importante que nunca. Las metas de esta conexión educativa influyen por compartir conocimiento y experiencias, fomentar la comprensión y el respeto entre diferentes culturas, desarrollar habilidades y competencias globales, preparar a, preparar a los estudiantes para un mundo cada vez más interesado. Para lograr para lograr estas metas se están desarrollando nuevas formas de educación como la educación en línea, la educación a distancia y los programas de intercambio estudiantil. Muy bien, ¿qué podemos observar de toda esta parte? Para empezar, que la pedagogía está dentro de las áreas, como lo dice ahí, comparadas, ¿verdad? Dentro de toda esta área, permítanme tantito, chicas, por favor. Ya, una disculpa, chicas. Muy bien, retomando en esta parte, como dice la pedagogía comparada se enfoca en los aspectos como estructuras y organización de los sistemas educativos. ¿Qué quiere decir? Ahorita ya no nada más es investigar, ¿verdad? Sino también organizar los sistemas educativos, desde básico, inicial, media superior, superior y posteriormente posgrados. Cada uno de estos ya se enfatiza dentro de las áreas de investigación, como dice, los currículums y programas de estudio. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer una investigación y un análisis para poder cambiar un currículum y para poder dar una forma diferente de ver lo que es la ciencia. Es por eso que les decía, ahorita ya hay licenciaturas que están caducando, que ya, ya empiezan a ser obsoletas. Oye, en su momento, licenciaturas que habían caducado empiezan a ser nuevamente obsoletas. Y es por eso que se ve dentro de estas transformaciones. ¿Vale? Continuamos, por favor, Monse. Resumen, naturaleza y historia de la política educativa. La política educativa se refiere a la creación, implementación y evaluación de políticas públicas relacionadas con la educación. Tiene sus raíces en la antigüedad y ha evolucionado a lo largo de la historia. Dimensiones y componentes actuales. Dimensión política social y económica, acceso y equidad, calidad de la educación, innovación y tecnología.
Globalización y educación. La globalización ha influido en la educación con la creación de estándares y currículos internacionales. Tiempos educativos. Educación primaria, secundaria y superior, cada una con un enfoque específico. Educación en el siglo XX y XXI. En el siglo XX se enfocó en la expansión de la educación obligatoria y la promoción de la educación para todos. En el siglo XXI se enfoca en la mejora de la calidad de la educación, la incorporación de la tecnología y la innovación. Muy bien, correcto. Dentro de esto se ve la forma en cómo la pedagogía empezó a cambiar las áreas de la educación, ¿verdad? Para empezar, nada más era naturaleza e historia de la política educativa. ¿Qué quiere decir? Recordemos con qué nace la política educativa, con el artículo tercero. ¿Y quién es el primero que hace énfasis dentro del artículo tercero para nosotros los maestros? Benito Juárez. Porque recordemos que ¿qué pasaba con la educación antes? Tú también eras maestra, pero también eras coordinadora de la fe. ¿Qué quiere decir? Que tú dabas clases de catecismo dentro de tus mismas clases y las jornadas era también para preparar a alumnos que iban a estar dentro de una religión y alumnos que tenían que ver lo de la parte de la escuela. Y entonces se empieza a ver esta parte de la historia, en cómo empieza a cambiar la parte de la educación en México a partir de las reformas educativas que se hicieron con el presidente en ese tiempo, Benito Juárez. Posteriormente están las dimensiones y componentes actuales. ¿Qué es lo que vemos ahorita? Las dimensiones políticas, sociales y económicas. Actualmente tuvimos una reunión aquí en Hidalgo el día martes para ver lo de la educación financiera, que ya es algo importante y preocupante para los alumnos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que hoy un alumno te sabe gastar dinero, pero ya no sabe cómo ganarlo, ni sabe cómo ahorrarlo. Y entonces, ¿por qué es preocupante dentro de estos sistemas políticos? Porque se supone que los nuevos niños ya tendrían que saber cómo ahorrarlo, cómo invertirlo y cómo que algo les retribuya a cada uno de ellos. Y entonces se tiene que ir cambiando esta parte. Ahí viene la parte de la globalización. ¿Qué quiere decir? Que también nosotros pertenecemos a unos estándares, ¿no? Por eso es que seguido nos están evaluando, por eso es que seguido están viendo cómo estamos nosotros caracterizados, por eso es que seguido están estos estándares cambiando. Tiempos educativos. Nosotros sabemos que está la educación primaria, bueno, preescolar, primaria, secundaria y superior y posteriormente media superior. Y actualmente, como dice, se está haciendo ya la educación obligatoria hasta lo que es la media superior y la educación ya tiene que ser para todos. ¿Qué es lo que se está manejando ahorita en México? Las becas, ¿verdad? Se inició con lo que fue nivel secundaria y todos los de secundaria ya tienen beca. Este siguiente ciclo escolar se supone que ahora van los de primaria y se supone que todo nivel primaria en su momento ya tiene que tener una beca. Si los papás no quieren solicitarla, bueno, pues ellos fueron los que no quisieron. Pero ya todos los niños pueden tener acceso a becas que recordemos años atrás no se podía. Era muy difícil sacar una beca, aunque tuvieras excelente promedio, pero a veces ni siquiera eso podía ayudar a tenerte una beca. ¿Vale? Muy bien. Como actividad que vamos a hacer, con esto que vimos de la incorporación de la licenciatura en pedagogía, van a realizar entre las dos un tríptico, un cartel, un anuncio, lo que ustedes quieran, entre las dos, que mencione estas partes de qué es lo que busca la pedagogía, que son 4 puntos que vimos ahorita, y cómo la pedagogía, comparado, mejor dicho, dentro de la pedagogía moderna, ayuda a seguir contribuyendo dentro de los ámbitos educativos, ¿vale? Ustedes eligen cómo se va a difundir esa información y posteriormente lo exponen, ¿vale? Adelante, chicas. Aquí estoy, yo escucho cómo se ponen de acuerdo y demás. Cualquier cosa me pueden preguntar. Si quieren, les dejo aquí donde están los aspectos de la pedagogía, ¿vale?